Hola, mi nombre es Marcos Argandoña y te doy la bienvenida al video explicativo correspondiente al mapa conceptual de cálculo 2. Vamos a empezar con una introducción. Es importante comprender que la integral es una herramienta matemática muy útil que nos ayuda a encontrar áreas, volúmenes y muchas otras cosas en diferentes situaciones. La integral indefinida es como una antiderivada, que nos permite encontrar la función original a partir de su derivada, mientras que la integral definida nos ayuda a encontrar el área bajo una curva de intervalo determinado. Vamos a comenzar explicando el mapa conceptual. Vamos a hablar, el concepto principal son las integrales. Estas integrales fueron definidas por la integral de Riemann. La integral de Riemann fue propuesta por Richard Riemann, quien fue un matemático alemán del siglo XIX conocido por su contribución a la geometría diferencial y la teoría de las funciones complejas. Y es acá donde comienza el estudio del cálculo integral, que permite calcular longitudes, áreas y volúmenes. Además, tiene múltiples aplicaciones a las ciencias de la ingeniería. En cuanto a las integrales, vamos a comenzar refiriéndonos a la integral indefinida. Esta integral es el proceso inverso a la derivación. Si tenemos una función que le ponemos fx, su derivada se representa como f, la comilla, y la x. La antiderivada o integral indefinida, f, comilla, x, es simplemente una fx, sin esto. Vendría siendo lo mismo. Y su representación sería esta que tenemos acá. Esa es la representación. Entonces, la integral indefinida es el conjunto de todas las antiderivadas de fx y permite métodos de integración. Esta se aplica a integrales indeterminadas, integración por sustitución, integración por partes, fracciones parciales y otras técnicas de integración. En conclusión, la integral indefinida se aplica para encontrar la función primitiva de una función. Por ejemplo, si queremos saber la velocidad de un objeto, en un momento determinado, podemos encontrar la función de su aceleración mediante la integral indefinida de la función de la velocidad. Ahora bien, la integral definida es un poco diferente. Cuando queremos encontrar el área bajo la curva entre dos puntos A y B, lo que hacemos es calcular la integral definida de la función en ese intervalo y se representa como lo dice en la siguiente representación. La integral definida nos da un número que es el área exacta bajo la curva de ese intervalo. Entonces, podríamos decir que la integral definida se usa para determinar el valor de áreas limitadas por curvas y rectas. Y esta se aplica a áreas bajo la curva, volúmenes, áreas entre la curva, longitud de un arco de curva. Un ejemplo de integral definida se aplica para calcular áreas y volúmenes. Si queremos calcular el área bajo una curva, podemos utilizar la integral definida. Bueno, y en conjunto es importante destacar
que el valor de la integral indefinida de una función no depende del intervalo, mientras que el valor de la integral sí depende del intervalo. Además, podemos utilizar la integral definida para resolver problemas de optimización y encontrar valores promedio de una función en un intervalo determinado. En conjunto, ambas integrales se pueden utilizar para encontrar la cantidad total de algo. Por ejemplo, si queremos saber la distancia total recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo determinado, podemos encontrar la función de su velocidad mediante la integral indefinida y luego la integral definida para calcular la distancia total recorrida. Otras aplicaciones, por ejemplo, en física, la integral indefinida se utiliza para encontrar la función de posición de un objeto a partir de su velocidad o aceleración, mientras que la integral definida se utiliza para calcular la distancia recorrida o el trabajo realizado. En economía, la integral indefinida se utiliza para moldear la tasa de crecimiento de una población o la tasa de interés de una inversión, mientras que la integral definida se utiliza para calcular el valor acumulado o el flujo de caja en un periodo de tiempo. En ingeniería, la integral indefinida se utiliza para moldear el cambio en la temperatura o el flujo de un fluido, mientras que la integral definida se utiliza para calcular la energía total requerida o el volumen de un fluido movido en un sistema. En conclusión, la relación entre los conceptos fundamentales de la integral indefinida y definida es que la integral indefinida nos permite encontrar la función original a partir de la derivada, mientras que la integral definida nos ayuda a encontrar el área bajo la curva de un intervalo determinado. Ambos conceptos son fundamentales en las matemáticas y se utilizan tanto en la ciencia como en diferentes situaciones de la vida cotidiana sin incluso tener conciencia de aquello. Bueno, y esa ha sido mi intervención del día de hoy. Espero que les haya gustado y les sea de total utilidad. Hasta pronto.